Imagina despertar mañana sin ese peso en el pecho. Esa sensación constante de que, no importa cuántos planes hagas, tu vida sigue repitiendo el mismo ciclo frustrante de siempre. Ahora escúchame bien. Lo que te tiene atrapado no es flojera ni falta de disciplina. Es algo mucho más profundo, algo que habita en lo más oscuro de tu mente y que hasta hoy ha pasado desapercibido. En los próximos minutos voy a mostrarte con precisión qué es lo que realmente te está frenando y cómo puedes romper de una vez por todas con esos patrones que parecían parte de tu identidad. Probablemente estés pensando, otro video más intentando motivarme. ¿Y luego qué? Pero esto no es motivación, esto es otra cosa, algo incómodo, crudo y radical. Una verdad que el psicoanalista Carl Jung descubrió hace décadas, pero que casi nadie se atreve a mirar de frente. Estoy hablando de tu sombra, esa parte inconsciente de ti que sabotea cada intento de mejorar tu vida. No grita, no amenaza, simplemente escribe tu rutina en silencio, y tú la obedeces sin darte cuenta. Ahora mismo, tu sombra está tomando decisiones por ti. Te mantiene pequeño, te distrae. Te dice que mañana empiezas, que hoy no es el momento. Pero cuando la identificas, cuando entiendes cómo actúa y por qué, algo cambia para siempre. Dejas de desperdiciar años esperando que se alineen los planetas y empiezas a moverte con acciones mínimas pero poderosas que generan una inercia real. Una vez que arrancas, ya no necesitas motivación. Te mueve otra cosa, la verdad. No puedes seguir postergándolo, porque cuanto más tiempo ignores a tu sombra, más poder le das sobre tu vida. Este es tu llamado, sin exageraciones, sin promesas falsas, solo claridad, cruda, necesaria. Quédate hasta el final y saldrás con herramientas reales para empezar a construir la vida que siempre has intuido que era posible. Dale like, suscríbete y arranquemos de una vez. ¿Alguna vez has sentido esa frustración silenciosa al ver cómo otros avanzan, construyen, se transforman, mientras tú sigues atrapado en el mismo punto? Has leído libros, devorado conferencias, jurado que esta vez sí cambiarías de verdad. Pero luego, en esos momentos a solas, cuando nadie te ve, los viejos hábitos regresan como fantasmas. Te distraes, te pierdes en el celular hasta que ese fuego interno se apaga poco a poco, y entonces llega el juicio. Eres flojo, como si todo tu valor pudiera reducirse a una palabra vacía. Pero ¿y si la verdad fuera aún más extraña? ¿Y si no eres flojo en lo absoluto? ¿Y si hay una parte oculta de ti, tu sombra, trabajando sin descanso para mantenerte pequeño? Según Jung, la sombra es una bóveda inconsciente donde guardas cada miedo, cada humillación, cada herida que nunca te atreviste a mirar. No es malvada, es astuta, y cada vez que te propones un cambio, ella lo interpreta como una amenaza. Imagina que estás al borde de un acantilado. Tu mente consciente cree que el éxito es volar, pero para la sombra, dar ese paso es caer al vacío. Por eso, cada meta nueva despierta una batalla silenciosa. Te duele el cuerpo, se te nubla la cabeza, se te cierran los ojos. No es casualidad, es la sombra activando sus alarmas, tratando de regresarte a ese rincón familiar donde nada cambia, pero todo es seguro. Te cuenta historias convincentes. No es el momento, estás agotado, lo vas a arruinar otra vez. Y lo más grave es que le crees. Llamas realidad a una narrativa que en realidad es solo el eco de tu programación antigua. Has dicho 1000 veces, mañana empiezo, la próxima semana me disciplino. Pero cuando ese día llega, empiezas a negociar contigo mismo. Te distraes buscando más información, esperas condiciones perfectas que nunca llegan. Esto no es flojera, es la genialidad de la sombra. No te ataca de frente, te seduce con excusas minúsculas. La procrastinación no es debilidad, es una ilusión meticulosamente construida para mantenerte donde estás. La mayoría nunca se entera de que esta guerra interna existe. Pasan la vida entera culpándose por no tener fuerza de voluntad. Se comparan con la mejor versión de otros sin mirar las fuerzas invisibles que habitan en ellos mismos.
Por eso, la motivación falla. Puedes ver horas de videos inspiradores, sentirte invencible por un rato, y luego caer en los mismos patrones. Porque la adrenalina es combustible, y si el motor está diseñado para evitar el cambio, ese combustible solo hace girar más rápido la misma rueda. Más euforia, más caída, más frustración, así se perpetúa el ciclo. El primer paso para romperlo es nombrarlo, ponerle nombre a esa resistencia, sombra, y al hacerlo, creas una pequeña distancia entre tú y sus historias. Empiezas a ver que esas frases, eres un fracaso, nunca vas a cambiar, no tienes lo que se necesita, no son verdades, son recuerdos, restos de un dolor viejo que nunca se sanó, y la sombra los ha repetido tanto que olvidaste que eran opcionales. Si no los cuestionas, te vuelves su rehén, pero si los miras de frente, pierden fuerza. Nombrar la sombra no la destruye, pero te da espacio para elegir. Piensa en esto. Cada vez que sientes ganas de huir, postergar, distraerte, es una bengala lanzada desde tu inconsciente, una advertencia contra un peligro imaginario, y la mayoría responde huyendo aún más. Pero, ¿qué pasaría si hicieras lo contrario? Si vieras esa resistencia como una prueba de que estás cerca de algo importante, porque la sombra no se activa por cualquier cosa, solo lucha cuando estás a punto de cruzar un umbral que puede cambiarte de raíz. Mientras más fuerte el bloqueo interno, más grande el potencial que estás tocando. Por eso quienes logran transformaciones reales no son los más motivados. Son los que reconocen la resistencia como lo que es, una señal, no una barrera. Dejan de esperar a sentirse listos, se mueven aún con miedo, con esa incomodidad a cuestas, porque saben que la sombra no desaparece, pero no tiene por qué tomar el volante. Cada acto pequeño de rebeldía, un paso, una decisión, debilita su control. Así que la próxima vez que sientas esa carga en el cuerpo, esa voz que te dice que no puedes, recuerda esto. Tu sombra está cumpliendo su función, pero tú ya no eres un niño. Tienes el poder de decidir. Y cada vez que avanzas a pesar del miedo, recuperas una parte de ti que había estado dormida. Y en esa recuperación te conviertes en alguien que la sombra ya no puede gobernar. Alguien despierto, alguien peligroso, alguien libre. Dentro de ti existe un archivo oculto, donde se guardan todos esos momentos en los que te hicieron sentir que no eras suficiente. Cada vez que fallaste frente a otros, cada burla, cada intento ignorado. A lo largo de los años, esos recuerdos no desaparecieron, simplemente se hundieron en lo más profundo de tu mente, y con el tiempo se convirtieron en los cimientos invisibles de tu autopercepción. Jung llamó a eso la sombra, y no es solo una metáfora bonita. Es una fuerza real que opera en silencio, dictando lo que te atreves a desear y cuándo decides rendirte. La mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionarla. La llaman realidad. Dicen, así soy yo, sin darse cuenta de que esas palabras son una mentira cuidadosamente elaborada por su parte más temerosa. La honestidad radical empieza cuando te quitas esa máscara, no para destruirte, sino para entender de una vez por todas qué ha estado guiando tus decisiones desde las sombras. Porque no puedes transformar lo que ni siquiera reconoces. Recuerda la última vez que sentiste ese impulso de cambiar algo profundo. Tal vez querías dejar una relación que te consume, empezar un proyecto que te entusiasma, mejorar tu salud. Al principio, todo parecía posible. Te emocionaba imaginar la libertad de vivir diferente. Pero casi de inmediato, un miedo silencioso empezó a subirte por la espalda. ¿Y si fallas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si lograslo? ¿Y luego lo pierdes todo? Esas preguntas no surgieron por accidente. Son el eco de heridas viejas, advertencias de una sombra que aprendió a protegerte a través del miedo. Y mientras más tratas de callarla con frases motivacionales o afirmaciones vacías, más fuerte se vuelve, porque la sombra no se elimina ignorándola, se pudre en lo profundo. La honestidad radical
exige crear un espacio donde esos miedos puedan hablar sin ser censurados. Imagina llegar al final del día y preguntarte sin juicio, ¿de qué tengo miedo en realidad? Deja que la respuesta surja, aunque te parezca absurda o infantil. Tal vez temes tener éxito y quedarte solo. Tal vez temes superar a los tuyos y perder conexión. Tal vez en lo más íntimo no te crees digno de algo mejor. Eso no es debilidad, es dolor antiguo disfrazado de perfeccionismo, cansancio o postergación, pero al nombrarlo, recuperas poder. Empiezas a entender que la resistencia no es una condena divina, es solo una estrategia de supervivencia que ya no necesitas seguir repitiendo. Poca gente se atreve a hacer este trabajo. Prefieren pensar que sus fracasos son culpa del entorno o de su falta de disciplina. Pasan horas buscando el truco que por fin los desbloquee, pero no puedes hackear tu inconsciente. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. Y es ahí donde empieza el cambio real. No con un nuevo método de productividad, sino con el coraje de mirar tus sombras sin apartar la vista. Porque solo cuando entiendes qué está tratando de proteger, puedes decidir si esa protección todavía tiene sentido para ti. Es fácil pensar que la sombra es tu enemiga, algo que debes eliminar. Pero Jung enseñó que también es el hogar de tus dones dormidos, tu creatividad, tu instinto, tu hambre cruda por vivir con sentido. Es la parte de ti que sabe pelear por lo que importa. Cuando dejas de atacarla y aprendes a entender su lenguaje, dejas de malgastar tu energía culpándote y empiezas a usar esa energía para construir algo auténtico, algo que no depende de sentirte bien, sino de haber despertado. Imagínate cargando una mochila que nunca has abierto. Te quejas de su peso, la odias porque te retrasa, pero un día decides abrirla y descubres que está llena de historias viejas, expectativas ajenas y heridas que no has soltado. Algunas puedes dejar atrás, otras merecen ser honradas antes de soltarlas. La honestidad radical es eso, abrir esa mochila, elegir la claridad por encima de la comodidad. Y sí, al principio incomoda, pero la claridad es el terreno fértil donde todo cambio profundo echa raíz. Esto no es una promesa de liberación instantánea. No vas a despertar mañana sin miedos, pero despertarás sabiendo por qué existen. Y solo eso ya es un acto revolucionario, porque al entender el origen de tu resistencia, dejas de pelear contigo mismo. Empiezas a avanzar con más compasión. Te das cuenta de que la sombra no vino a destruir tu vida. Vino a recordarte que todo lo valioso implica cruzar el umbral del miedo. Así que esta noche, quiero que te hagas una sola pregunta radical. Si no tuviera miedo, ¿qué haría diferente? Escríbelo. Léelo en voz alta. Míralo hasta que deje de parecer peligroso y empiece a sentirse posible. Así es como desmantelas los miedos invisibles que te mantienen pequeño. Así plantas las semillas de una vida gobernada por claridad, no por fantasmas del pasado. Porque la mentira más peligrosa que puedes creerte es que no tienes poder. La verdad es que siempre lo tuviste, solo que estabas muy ocupado huyendo de tu propio reflejo como para notarlo. Ya viste cómo opera la sombra. La has sentido en cada excusa disfrazada de lógica, en cada promesa vacía de mañana empiezo, en esa parálisis repentina justo cuando estás por cambiar algo importante. Pero entender tu sombra es apenas el primer paso. Tener conciencia no transforma tu vida por sí sola. Es como encontrar un mapa del tesoro y dejarlo tirado en la mesa. Puedes pasar años analizando tus miedos, nombrando tus mecanismos de defensa, entendiendo por qué postergas. Pero si no te mueves, nada cambia. Jung lo entendía mejor que nadie. El insight sin acción es otra forma de evasión, y la única forma real de romper el ciclo es moverte con pasos pequeños, deliberados, acciones tan mínimas que la sombra no las detecta como una amenaza. Piensa en esto. La sombra siempre está alerta ante las declaraciones grandes. Cuando dices, mañana cambiaré mi vida entera, ella ya está preparando su arsenal de dudas, cansancio y resistencia. Pero si eliges algo pequeño, una caminata de 5 minutos, escribir un párrafo,
Tener una conversación honesta no lo percibe como peligro, no reacciona, permanece dormida. Por eso las transformaciones profundas no empiezan con actos épicos, empiezan con humildad, con constancia. El tamaño de la acción es irrelevante. Lo que importa es que finalmente te mueves, y al hacerlo, le demuestras a tu mente que ya no estás atrapado en las mismas historias viejas. Imagina el primer día en que decides actuar distinto. Esa voz interna va a susurrarte: esto no sirve, es demasiado poco. Es la sombra intentando convencerte de que si no puedes hacerlo todo, no deberías hacer nada. Pero aquí está el secreto. Cada acción mínima es una grieta en el muro que te rodea. Cada repetición ensancha la distancia entre la versión antigua de ti y la que estás construyendo. No es optimismo vacío, es una verdad práctica. Los pasos pequeños se acumulan, se convierten en evidencia, y esa evidencia se transforma en confianza. Con el tiempo, esa confianza se convierte en impulso imparable. Muchos jamás experimentan esto porque se exigen perfección, se imponen estándares inalcanzables y luego se ahogan en su propia decepción. Cuando fallan, la sombra aparece y susurra: ¿ves? Te lo dije. Y así comienza de nuevo el ciclo: ambición, bloqueo, vergüenza, parálisis. Pero cuando te das permiso de empezar pequeño, rompes esa trampa. Cambias la fantasía de una transformación instantánea por el poder real del progreso constante. Y eso, con el tiempo, te da algo mucho más valioso que motivación: autoconfianza. Imagina a alguien parado frente a una puerta cerrada que ha temido abrir durante años. Cree que necesita fuerza bruta, pero la puerta nunca estuvo sellada. Solo requería que giraras la perilla, que intentaras cada día tocar el pomo y probar si ya se puede abrir. Así ocurre el cambio verdadero, no con actos heroicos, sino con decisiones pequeñas tomadas una y otra vez, en rebelión silenciosa contra las advertencias de la sombra. Cada noche, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate: ¿di un paso hoy? Si la respuesta es sí, celébralo. Si es no, no te hunda la culpa. La culpa también es un disfraz más de la sombra, diseñado para dejarte quieto. Vuelve mañana a tu intención, porque esto no se trata de no caer. Se trata de levantarte tantas veces que levantarte se convierte en tu naturaleza. Las personas que construyen vidas auténticas no son las que nunca tropiezan, son las que caen, se levantan y lo hacen hasta que estar de pie ya no requiere esfuerzo. Y no subestimes el poder de la conexión humana en este proceso. Jung decía que el aislamiento alimenta la sombra. Mientras más ocultas tus batallas, más poder le das. Pero cuando compartes tu verdad con alguien seguro, un amigo, un mentor, incluso un desconocido que te entiende, le quitas a la sombra su arma más efectiva: la vergüenza. Decir tus objetivos en voz alta los hace reales. Y crea un compromiso que te sostiene cuando tu motivación flaquea. Esta noche, haz una elección pequeña, no una revolución, solo una prueba de que estás dispuesto a enfrentarte. Tal vez sea una llamada pendiente, una caminata breve, o simplemente escribir lo que deseas sin pedir perdón. Hazlo antes de que tu mente te convenza de no hacerlo, y repítelo mañana, y pasado. Con cada repetición, la voz de la sombra se hará más tenue, y en ese silencio vas a descubrir algo extraordinario, que no eres tu miedo, ni tu pereza, ni las historias viejas que heredaste. Eres lo que eliges hacer después. Ya viste cómo tus miedos inconscientes han moldeado tu vida sin que lo notes, saboteando tu ambición y manteniéndote atrapado en ciclos de resistencia. Pero la libertad no llega por saber más, sino por hacer más. Pregúntate ahora mismo: ¿qué paso pequeño puedes dar hoy para romper el control de tu sombra? No lo pienses demasiado. Hazlo y cuéntanos en los comentarios: ¿qué te ha estado susurrando tu sombra todo este tiempo? Comparte tu experiencia. Conecta con otros que también están en este camino, porque el cambio real ocurre cuando nos atrevemos a decir nuestra verdad en voz alta. Si esto resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones. Tu nueva historia
empieza aquí.